Buenas tardes, diputados, diputadas. En el nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Señor secretario. Doy cuenta de los documentos que han llegado, señor presidente, que son los siguientes. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Daniel Lilayú, Sergio Bobadilla, Felipe Donoso, Henry Leal y Cristóbal Martínez, y de la diputada señora Flor Baize, que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles, boletín 14.935-03. Otro proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jaime Araya, René Alinco, Carlos Bianchi, Raúl Soto, Cristian Tapia y Héctor Ulloa, y de las diputadas señoras Marta González, Carolina Marzán y L. Molina, que modifica el decreto de ley 211, que fija normas para la defensa de la libre competencia, con el objeto de permitir al Ministerio Público ejercer de oficio la acción penal en caso de delitos económicos, boletín 14.944-03. Oficio del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, número del año 2022, señor Nicolás Grau, por el cual responde nuestro oficio número 6 acerca de las medidas respecto a la ayuda económica del gobierno en favor de las MIPYMES que se encuentran en la zona cero a lo largo de todo el país. Esto es, en los barrios más afectados por el estallido social, actos de vandalismo y la pandemia del COVID-19. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas, por el cual remite respuesta a nuestro oficio y nos envía informe mensual con cada una de las regiones del país, la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha en el marco de la ley 21.249, así como la cantidad de personas que no hayan pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento. Correo electrónico de la asesora de la Superintendencia de Turismo, de la subsecretaria de Turismo, señora Sara Lara, por el cual solicita realizar una presentación, por el cual la señora subsecretaria de Turismo solicita hacer una presentación ante la Comisión sobre apertura de fronteras, homologación de vacunas y reactivación económica del turismo. Solicitud de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein, para concurrir a la comisión junto a la presidenta del Comité de Regulación de Conducta de Mercado, señora Bernardita Piedrabuena, con el objeto de presentarse como su nueva presidenta. Solicitud del presidente de la Asociación de Consumidores de Viña, Aproviña, señor Héctor Gutiérrez, para exponer ante la comisión acerca del estado de la economía nacional, así como respecto de proyectos de nuestra comisión referidos a la problemática de los deudores y de los ahorristas. Y después dos documentos más, confirmación para asistir a la comisión de hoy del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, señor José Manuel Mena, de la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, señora María Teresa Vial, junto al gerente de informaciones comerciales del Boletín Comercial, señor Francisco Argüello, del encargado del área de MIPYMES de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, señor Luis Solís, y del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECU, señor Estefan Arena. Y finalmente una solicitud de audiencia hecha por la Asociación de Cooperativas para exponer sobre el boletín de eliminación de deudas número 14.888-03. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta o de varios. Adelante, diputado. Presidente, y hay un reemplazo del diputado Barrera por el diputado Ramírez. ¿Queremos comunicar que hay un reemplazo del diputado Barrera o por el diputado Ramírez que está aquí presente? Matías Ramírez. ¿Guillermo Ramírez? Matías. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera hablar sobre la cuenta y un varios. No, sobre la cuenta, escuché varias personas que están pidiendo venir, autoridades que están pidiendo venir a la comisión,
Yo quisiera, presidente, por su intermedio, no sé si alguna de las personas que voy a nombrar están en este espacio, en esa solicitud de asistencia de esta comisión. Me gustaría recibir, ojalá a la brevedad, entiendo que vamos a votar este proyecto, al vicepresidente, si no me equivoco, el cargo de Corfo. Entonces es importante que el vicepresidente Corfo venga a esta comisión. Y también entiendo que hay una nueva directora nacional, que me puedo equivocar, pero de Cercotec, para poder justamente conversar con ellos y ver cuáles son sus miradas e implementaciones del trabajo que van a realizar. Entiendo que Corfo ya lleva bastante tiempo, varios meses, fue anunciado prácticamente junto con los ministros, sería bueno poder recibirlo acá. Eso respecto solo como sugerencias, como hay algunas personas que están pidiendo venir, algunas autoridades, yo pongo sobre la mesa a estas personas. Y como varios, me gustaría que se pudiera oficiar a través de esta comisión al MIMBU, Medio Ambiente, Agricultura, y al MOP y a Cernatur de la región de los lagos respecto a un tema que fue bien relevante la semana pasada en mi distrito, que está relacionado con ventas y un loteo en el Valle de Cochamó. Y esto lo traigo a esta comisión porque justamente nosotros esta comisión hablamos de turismo. El Valle de Cochamó es un lugar que es bastante importante para el turismo, un lugar que los vecinos están tratando de que sea santuario de la naturaleza, y hoy día vemos algunas parcelaciones que se venden a modo de decir, usted quiere cuidar la naturaleza, quiere ser casi un guardaparque a este sector, y están efectivamente loteando algunos lugares. Algo dijo hoy día el ministro de Vivienda respecto a lo que sucede en Aysén, que es bastante parecido, y yo creo que es importante conocerlo este proyecto. Acá es una inmobiliaria que está vendiendo 79 parcelas dentro del Valle de Cochamó, ubicado a 2 kilómetros del sendero y que se extiende hacia el Cerro Arcoíris, ¿ya? Este es un proyecto que además tiene una franja vehicular que son 8 metros de ancho, o sea, va generando un impacto efectivamente en el entorno. Y aquí tengo una imagen que puedo adjuntar, si quieren la pueden ver, o sea, está en pleno Valle de Cochamó, que este es un lugar de escalada que visitan muchos extranjeros, etcétera. Y sería bueno saber un poco más de esto. Cuando se levantó esta problemática, entiendo que la inmobiliaria bajó todo esto de su página web, pero sería bueno regalar los antecedentes al respecto, presidente. Yo puedo hacer llegar todos los antecedentes a la Secretaría, que es lo que vamos a preguntar al Álvaro, y pues va a tener los antecedentes respecto a esto, porque generar todo revuelo, y de hecho lo sigue teniendo, a pesar de que se ha bajado esto de la web de este inmobiliario. Sí, gracias, diputado Bernales. Y respecto a lo primero, creo que sería del todo atingente poder invitar al vicepresidente Corfo, a la directora de Cercotec, y también yo agregaría ahí al director nuevo recién nombrado del FOSIS, que creo que son entidades que deberían venir. También agregar que efectivamente se ha puesto en contacto con este presidente la subsecretaria de Turismo, quien creo que también es del todo pertinente poder invitarla a esta comisión. La diputada Baise había planteado algunos temas que creo que son relevantes. El diputado también estaba todo el tema de las fronteras con el debate que dimos hace algunas semanas, por lo cual creo que es de todo atingente que podamos, secretario, cursarle una invitación. Que se le faculte a usted para determinar la fecha. Ok, sí, le solicito a esta comisión que se me faculte para poder buscar las mejores fechas en el cronograma. Y respecto a lo segundo, creo que también es del todo atingente poder oficiar para que se explique la situación que usted describe, diputado Bernales. ¿Tenemos acuerdo en esto? Ya. ¿Más palabras, diputado de la carrera? Gracias, señor presidente. Y yo quería ver si podemos, cuando usted estime conveniente, ponerlo en tabla, empezar a invitar a los distintos actores del mercado farmacéutico y laboratorios para que la invitación que le hice, ojalá que en esta legislatura podamos sacar adelante un proyecto de ley que por fin haga que los precios de los remedios se vendan a precios reales de mercado internacionales y no los precios que se venden en Chile, señor presidente. Y para eso me gustaría que hiciéramos una lista, no sé si la misma Secretaría puede hacerlo, de los actores relevantes de la industria. Que la hagan ustedes para no meternos en problemas nosotros. Yo se la mando. Sí, yo creo que lo que usted plantea, diputado, es muy interesante, ya lo habíamos discutido en la comisión anterior,
y si le parece podemos discutir después de la comisión quiénes podrían ser algunas personas para poder invitarlas, y podemos buscar la mejor manera de cómo tratar este tema, quizás tratarlo en alguna sesión especial también, o convocar quizás en algún horario previo también para poder tener el mejor funcionamiento de la comisión. Diputado Lee. ¿Se le faculta a usted entonces? Sí, se faculta entonces para que podamos hacer esto. ¿De acuerdo? No, señor presidente, era justamente lo que usted mencionó recién, que me parece de todo relevante, ya que estamos haciendo una lista como de prelación o prioridades, invitar a la subsecretaria de Turismo en relación además que recientemente se abrieron las fronteras en varios puntos del país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee. Así será, y creo que una de las prioridades es poder invitar prontamente a la subsecretaria de Turismo. Sigue circulando la palabra. No habiendo más reparos a la cuenta, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Continuar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Daniel Manucheri, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calisto, Miguel Mellao, Daniel Melo, y las diputadas señora Dani Sastudillo, Ana María Bravo, Sofía Cid y María Luisa Cordero, que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a las deudas impagas al 30 de abril del 2022 y establece las sanciones que indica Boletín 14.888-03. Para recibir la opinión respecto a esta iniciativa legal se encuentran invitados el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ABIF, señor José Manuel Mena, y el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, señor Hernán Calderón, en cuya representación concurre el encargado del área de las pymes, señor Luis Solís, y el presidente, además de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, señor Estefan Larenas, y a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, señora María Teresa Vial, junto al gerente de Informaciones Comerciales del Boletín Comercial, señor Francisco Argüello. Diputado Lavín. Gracias, presidente. Quisiera ver si antes de darle la palabra a los invitados, quisiera hacer una pregunta. Estuve leyendo en detalle su proyecto. Quisiera preguntarle a usted o a alguno de los diputados firmantes, no me queda claro cuál es el espíritu del proyecto de lo que se quiere hacer, porque por ejemplo en su artículo primero señala, ¿cierto?, que los responsables de los registros o bancos de datos personales que tratan información a que se refiere a la ley 19.628 no podrán comunicar, ¿cierto? Pero en su artículo 2 señala que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan o comunican información sobre la obligación a que se refiere la regla precedente deberán eliminar todos los datos relacionados a este. Entonces, la duda que tengo yo y lo que me preocupa es el verbo eliminar. Porque finalmente una cosa es que no se puedan comunicar los registros y otra cosa es que se eliminen. Porque finalmente si se eliminan los registros, tampoco la deuda puede ser exigible. Porque los bancos no van a tener la información. Esto también afectaría a la CMF, porque la CMF también maneja datos de deudores, ¿cierto? Tiene toda la nómina de deudores morosos, con la que realiza sus informes también, y también tendrían que ser eliminados. Entonces, quería saber cuál es realmente el espíritu del proyecto. Eliminar y que la deuda finalmente tampoco pueda ser exigible y que esto pueda afectar a la CMF, o simplemente, como han sido los otros, ley DICOM, prohibir la comunicación de la deuda. No, y le agradezco su pregunta, diputado Lavín. Creo que indudablemente el espíritu de este proyecto es la eliminación de los registros de morosidad, no así de las morosidades. Indudablemente cualquier situación que implique el poder eliminar una morosidad tendrá que en la discusión en particular analizarse para corregirse, puesto no es el espíritu de esta moción parlamentaria, sino el espíritu dice relación con la eliminación de los registros de deuda, fundamentalmente para que las personas puedan tener, entre comillas, una segunda oportunidad. Indudablemente jamás sería el espíritu el poder eliminar las deudas, porque ahí estaríamos en presencia de otro tipo de proyecto. Y indudablemente creo que, como le digo, ese no es el espíritu, sino dice relación con los registros de deuda. Por lo demás, además, las deudas se mantienen vigentes porque las entidades financieras mantienen un pagaré, entonces tampoco es que se pueda eliminar desde el computador y eso implique la eliminación de la deuda.
Pero indudablemente hacer eso materia de la discusión en particular del articulado de este proyecto. No sé si cuál de los invitados tenemos, ¿están todos parece? Vamos a darle la palabra al señor José Manuel Mena para poder escucharlo. Gracias, señor presidente. Saludos a los integrantes de la comisión. Tenemos una presentación que ya está en pantalla. Entiendo que ya la pueden ver todos, ¿no? Bien. Nuestro propósito es poder, en efecto, compartir los comentarios, sugerencias sobre el proyecto de ley el cual se nos ha invitado. El proyecto de ley, en efecto, estaba escuchando la conversación, el uso de algunos verbos es lo relevante en primer término en este proyecto. El proyecto tal como está, en su redacción, prohíbe informar deudas impagas al 30 de abril de este año a los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información. Es el primer verbo, informar. Segundo verbo es prohíbe el uso de esta información. Cuando el total de las obligaciones impagas a la fecha de publicación de la ley sea inferior a 2.5 millones de capital. Esto es, excluyendo intereses, reajustes, cualquier otro cobro. Y tercer punto es que los responsables de registros o bancos de datos personales que traten información deberán, y el verbo es eliminar todos los datos relacionados con las deudas impagas. Bien. ¿Cuáles son nuestros comentarios al respecto? Quisiera dar una mirada de perspectiva en primer término y decir que la información crediticia es clave para que un sistema bancario funcione en forma adecuada. Especialmente cuando digo ello, estoy pensando en deuda sana. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de esta información crediticia? Bueno, el efecto es que hay un menor incentivo para cumplir las obligaciones, ya que no pueden formar capital reputacional para acceder a mejores condiciones de crédito en el futuro. La literatura habla de riesgo moral. Así, los buenos pagadores enfrentarían condiciones de crédito más restrictivas. Esto es, mayores tasas o menor oferta de crédito, lo que hace aumentar la participación de clientes más riesgosos. La literatura habla en ese caso de lo que se denomina la selección adversa. Luego, ¿qué implica? Que no se puede discriminar entre buenos y malos pagadores, provocando que la tasa de interés aumente y la oferta de crédito sea más restrictiva, lo que afecta finalmente en forma muy negativa lo que se denomina la inclusión financiera, que es todo ese aspecto, toda esa gama de clientes que no están en los sistemas formales, no siquiera estoy hablando de bancos, que no están en sistemas formales, por ejemplo, bajo la supervisión de la CMF, la Comisión de Mercado Financiero. Vamos al siguiente. Aquí quiero compartir con ustedes lo que hemos tenido en la historia reciente en nuestro país, en las últimas 2 décadas, yo diría. Y que ha implicado que la ausencia de información crediticia finalmente genera costos directos en los hogares, especialmente en los menores ingresos. Aquí vamos a hacer referencia a literatura académica. ¿A dónde vamos? Bueno, básicamente es que cuando se tiene información crediticia, se cuenta con esta información, hay elementos que son positivos. Y la literatura la documenta ampliamente. ¿Qué implica eso? Bueno, mayor acceso a crédito, menor costo de los créditos y menor morosidad. Si por el contrario miramos la evidencia específica de los, llamemos borrones en data en Chile, bueno, esto ratifica los efectos negativos de limitar la información. Aquí hacemos referencia, hay 3 estudios, donde el primero efectivamente plantea lo que implicó eliminar esta información. El segundo es cuando plantea en el año 2012 que también hubo un borrón de data con deudas que eran inferiores a 2.5 millones de diciembre del 2011. Y el efecto negativo fue básicamente
vuelvo a enfatizarlo, acceso a crédito y las tasas de incumplimiento de sus beneficiarios. Es cierto que un pequeño número de deudores se benefició de una disminución en las tasas de interés, mientras que un número mucho mayor de deudores vio un incremento en las tasas de interés. Y ahí está la referencia al estudio que estamos mencionando, que es un estudio del año 2020. Y básicamente el efecto final es que el crédito, si uno mira Don lo que José, ha sucedido, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, don José, disculpe con solicitarle todas las disculpas. Vamos a tener que suspender de urgencia 5 minutos porque nos están llamando, 10 minutos nos están llamando a votar en la sala. Entonces Bueno. le pido las disculpas del caso, pero vamos a tener que suspender porque se nos está llamando a votar. Comprendemos, muchas gracias. Se suspende por 10 minutos la sesión. Continuar, señor Mena. Le pedimos las disculpas del caso, igual al resto de nuestros invitados, pero teníamos el deber de ir a la sala a votar. Pero ya estamos para reiniciar. Muchas gracias, señor presidente. Solo entonces retomo la idea principal de estas primeras láminas, es que la ausencia de información crediticia está demostrado, aquí están los antecedentes de los estudios que estamos citando, demuestran que de hecho cuando hubo un borrón en el año 2012, generó una caída del crédito agregado de un 3.5% y el oscilamiento de menor ingreso fue de un 4.2%, un efecto de menor bancarización finalmente. La siguiente lámina, aquí nos plantea, ya yendo al proyecto de ley específico, y que tiene un efecto especialmente negativo y me quedo en el verbo eliminación de datos. En efecto, escuchábamos a uno de los señores integrantes de la comisión que hacía una referencia. Quiero enfatizar este punto. En el año junio del 2002, que fue la ley 19.812, el verbo se prohibió comunicar obligaciones exigibles, y ahí está la fecha, antes del 1 de mayo del 2002. Y que se encontrase en pago al día 13 de junio del 2002, también con un monto que en ese caso eran de 2 millones de pesos, hasta. Posteriormente, en febrero del 2012, la ley 20.575, también el verbo fue prohibido comunicar obligaciones que estaban exigibles antes del 31 de diciembre del 2011 y que había un contrato en impago al 17 de febrero del 2012, también con montos que tenían hasta 2.5 millones. El año 2020, la ley 21.214, prohibió comunicar información de deudas contraídas con instituciones de educación superior, que es otra ley, pero es referente semejante a la que estamos hablando, instituciones de educación superior, ni aquellas adquiridas con bancos e instituciones financieras para esa finalidad. La diferencia es que el actual proyecto de ley establece además la obligación de eliminar todos los datos relacionados con las deudas en pago. En consecuencia, a nuestro juicio, el proyecto de ley tendrá implicancias más severas que las leyes previamente citadas. Podemos avanzar porque vamos a explicitar más fuertemente este punto. La eliminación de los registros, y en ese sentido habría que clarificar el concepto que se pretende, pero tal como está escrito, redactado hoy día, plantea, a nuestro juicio, afectar severamente la estabilidad financiera al inhibir la cobranza y la gestión crediticia, así como cumplir con requisitos regulatorios. Explícitamente estamos hablando de lo siguiente: la gestión de cobranza, porque impediría iniciar o continuar acciones de cobranza extrajudicial, consecuentemente tampoco permite iniciar acciones judiciales y o activar el reembolso de garantías estatales, como por ejemplo se denominan el FOGAPE y FOGAIN. Al mismo tiempo, tenemos un problema si es que se elimina el registro, porque es un tema, una cosa que está en los datos contables, pero las instituciones crediticias en este caso necesitamos hacer uso de esta data, específicamente para efectos de cumplimiento regulatorio. Me extiendo en este punto. Un aspecto relevante tiene que ver con las provisiones de riesgo crédito. Este es un requisito que depende del nivel de impago de los clientes. A modo de ejemplo, para un crédito
comercial grupal se denomina sin garantía, con mora de 1 a 30 días, se provisiona un 13, aquí con decimales, 0,05% de la exposición. En tanto, si la mora supera los 90 días, este alza se va fuertemente hasta un 56,9%. Esa diferencia no podrá identificarse con la eliminación de los registros de deuda de morosidad, porque necesitamos hacer uso de esta información, informarlo a nuestros reguladores, por ejemplo, es lo que estamos señalando. Así también, de efecto de cumplimiento regulatorio, hay un nivel de requisito de capital que también se requiere su uso. El capital, de hecho, de un banco también depende de la calidad de los activos crediticios. A modo de ejemplo, un crédito de una pyme tiene un ponderador de un 75% si el deudor no se encuentra en incumplimiento. En caso contrario, ese ponderador sube a un 100%. Y hay un efecto en las provisiones, tal como aquí, no voy a extender, pero tal como está aquí indicado en esta lámina. Vuelvo a enfatizar, necesitamos hacer uso de la información. Ahora, también queremos hacer una mirada global respecto a el momento en que estamos viviendo. La pregunta es, ¿el contexto actual nos plantea que debiéramos fortalecer el crédito, no debilitarlo? De hecho, la pregunta relevante es, ¿se requiere menos información crediticia? Y al revés, pensamos que la coyuntura sugiere que debiéramos fortalecer el proceso crediticio, no debilitarlo. De hecho, la pregunta más específica sería, ¿la morosidad está en niveles que sugieren que un nuevo borrón tendría un efecto temporal en quienes están morosos? A nuestro juicio, esta pregunta se responde de la siguiente manera. No, definitivamente no. De hecho, la morosidad en pequeña, mediana empresa y las personas naturales se encuentran en niveles históricamente bajos. Están anexos los antecedentes, pero podemos decir que estos están a niveles el más bajo de los últimos 30 años. Y básicamente esto es porque el flujo de dinero que ingresó a nuestra sociedad, a personas naturales, principalmente el año pasado, a consecuencia de los retiros de fondos en la AFP, así como los programas de apoyo que se existieron en el año pasado, junto con los programas de FOGAPE COVID y FOGAPE Reactiva, que juntos totalizaron más de 500.000 operaciones cursadas a PYME, ha traído por consecuencia niveles históricamente, como digo, en los últimos 30 años más bajos que hemos visto, y que uno dice, no tenemos muy claro la razón, por lo tanto, de este proyecto de ley. Si seguimos, aquí hay una data específica que está el 22 de febrero de este año, y en donde se plantea en esta foto cuál es la situación de deudores con morosidad, con mora mayor a 30 días y deudores sin mora mayor a 30 días, totalizando 6,7 millones. El 78% está sin mora mayor a 30 días. Y tenemos una evidencia aquí que está planteada que el 18% tendría deuda impaga inferior a 2,5 millones, que en resumen, los clientes sin mora son sustancialmente más que los que exigen deuda impaga. Y esta última, como mencionaba, no han aumentado en términos históricos. De hecho, los bancos, cuando tenemos un deudor que se encuentra en alguna dificultad de pago, como se ha demostrado cuando se reprogramaron más de 500.000 RUT, en rigor, nuestra obligación ante clientes, que son históricamente los que muchos años pueden estar con nosotros, es poder flexibilizar esos pagos, ver la manera de poder moderar la forma de esas cuotas, por ejemplo, de manera que el deudor pueda finalmente pagar. Nuestra afirmación siempre ha sido, un deudor que entra en dificultad de pago, el banco tiene un problema, porque obviamente hay un nivel de provisiones que se empieza a acelerar fuertemente y nuestro ánimo siempre ha sido poder acompañar a ese deudor en sus dificultades. Bien, vamos al siguiente. Bueno, y básicamente lo que queremos poner en contexto es que en Chile tenemos un problema que ya tiene del orden de unos 12 años y que tiene que ver con que en una mirada comparativa a países
incluso cercanos a nuestra región, la capacidad de gestión de la data de deudores es muy baja y hemos ido quedando atrás en esta comparación relativa. De hecho, la situación que hemos vivido recientemente con iniciativas en términos de pagar deudas, como vimos en el mes pasado, que fue una iniciativa de gobierno, donde planteaba el pagar diversos tipos de deudas, no solo bancarias, sino que, por ejemplo, de servicios básicos, bueno, se encontraba con que no tenemos información consolidada. Este concepto de información consolidada, que está del 2011, no ha podido avanzar. Y a diferencia de otros países, los cuales ya por largos años se cuentan con su información y, como decía, académicamente se demuestra que es mejor tener información finalmente para las personas que esta ausencia de esta data. Aquí mencionamos antecedentes académicos en Villatoro, Zurita, por ejemplo, en el año 2015, que lo dejamos a disposición de la Comisión, estos antecedentes. Solo enfatizar en el último punto que Chile cuenta con un sistema de información precario respecto a países, como voy a mencionar, Perú y Uruguay. Si uno hace esa misma comparación con los países OCDE, la brecha es extremadamente significativa y creemos que ha llegado el minuto de avanzar en proyectos al revés de lo que estamos hablando, en proyectos que permitan consolidar la deuda muy amplia, no solo de bancos, de cooperativas, de automotrices, de servicios básicos. Necesitamos consolidar esa deuda porque, repito, eso nos permite avanzar en inclusión financiera y no retroceder. Bien, finalmente, señor presidente, a modo de síntesis, a nuestro juicio, el proyecto de ley, que entendemos razones que pueden haber de buena intención, pero definitivamente debilita el proceso crediticio. Estos efectos negativos de menor información tienen un impacto directo en los segmentos de menor ingreso, incluyendo a clientes con mora como aquellos sin morosidad. Si uno avanza y plantea que el verbo eliminar los datos relacionados con la deuda impaga, eso no tiene precedente respecto a lo que fueron otros proyectos de ley. Si se eliminase el dato, ya hice una explicación de los impactos, pero en términos de lo que significa de inclusión financiera son difíciles de cuantificar, pero ciertamente que el daño causado a clientes actuales y potenciales debiera ser mucho mayor que lo que hemos tenido. Nuestro juicio es que este impacto sería gigantesco. ¿Cuál es el ánimo nuestro y nuestro propósito? Es apoyar un sano endeudamiento. Y para eso necesitamos potenciar iniciativas que faciliten a los clientes no estar impagos, como por ejemplo, solo para enfatizarlo, tener un sistema de obligaciones económicas consolidado y tener recuperación de obligaciones con distintos proveedores, incluso instituciones públicas. Señor presidente, por supuesto que mi rol en este caso como presidente de la Asociación de Bancos y los planteamientos que hemos dicho pretenden apuntar a una deuda sana a las personas principalmente y a las pequeñas empresas. No puedo, sin embargo, complementar la afirmación que he dicho en términos de lo que ha sido más de 40 años en bancos, en donde básicamente he podido trabajar en inclusión financiera y señalarles desde el punto de vista de una opinión profesional, hoy día enfrentamos una informalidad financiera como nunca la hemos visto en décadas, con posibilidades de crédito por páginas web o presenciales como son el gota a gota colombiano, que son de manejo delictual. Nunca antes habíamos tenido en décadas pasadas este nivel de informalidad. Necesitamos, al revés de lo que lamentablemente pensamos este proyecto plantea, avanzar en una agenda que permita inclusión financiera, rescatar a las personas, muchas de ellas de menores ingresos, de la informalidad. Y nuestro juicio es que proyectos como este lo que hacen es, otra vez, vamos a mover a centenares de miles de personas hacia la informalidad. Nuestro propósito, nuestro planteamiento, nuestra oferta es avanzar en una agenda pro inclusión financiera.
en eso estamos disponibles para poder aportar con gran esfuerzo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Mena. Se abre la ronda de preguntas u opiniones. Yo creo que hacemos preguntas a cada uno y vamos... ¿Está abierta la palabra? Sí, yo solamente un pequeño comentario y una pregunta. Indudablemente creo que es muy interesante respecto de cuando se habla de la informalidad y la gente que ha tenido que caer en manos de la criminalidad para poder adquirir un crédito. Esa es la gente más pobre y creo que justamente es la gente que no está accediendo en este momento al mundo financiero formal, más bien está accediendo a la criminalidad para poder acceder a crédito. Y eso pasa ahora, sin esta ley. Pero yo le quería hacer una pregunta, señor Mena. Mire, me han llegado cientos de casos de personas que han accedido, por ejemplo, por poner unos ejemplos, que han accedido a la denominada ley de quiebra en las personas, que como resultado de esta quiebra, que bajo la promesa de tener esta posibilidad de nuevamente empezar de cero, como sucede después de una quiebra, se han sometido a este proceso que les ha significado la pérdida de su casa, la pérdida de su auto, la pérdida de los muebles de su casa, han entregado todo con esta esperanza de volver a empezar. Pero tenemos cientos de casos de gente que ha ido a bancarizarse y no obstante no existir ningún tipo de registro, ni un DICOM, los bancos le han negado el acceso a crédito hipotecario, el acceso a productos bancarios. Entonces quería consultarle en base a qué los bancos están tomando esta situación. También lo hemos encontrado con personas que han tenido problemas crediticios en algún minuto de su vida, no reciente. Incluso yo tengo denuncia de personas que me dicen que han tenido problemas de morosidad hace 10 años, 15 años atrás, y que al momento de acercarse a una entidad financiera han aparecido estos registros, estos llamados históricos, que funcionan de una manera poco transparente y podríamos denominarlo así como un registro en negro que tienen los bancos. Quería consultarle respecto de eso porque es una inquietud ciudadana que ha sido planteada. Gracias, señor presidente, por su consulta. Yo creo que le puedo responder en dos líneas de respuesta. Cuando partió la ley de quiebras personales, hubo dudas respecto a la masividad de ese uso, de ese procedimiento. Lo que nosotros tenemos como evidencia es que han sido muy pocas las personas que han accedido a ello. Sería incluso interesante, nosotros no tenemos un estudio completo, pero si fuera necesario poder avanzar en ello, pero ciertamente que el efecto es menor para lo que nosotros tenemos de cartera de clientes. El total de deudores que operan en el sistema bancario, estamos hablando del orden de unos 7 millones, redondeando. Las personas que pueden haber hecho acceso a esta ley, yo creo que son algunos pocos miles, no más que eso. Y nuestro juicio es que básicamente los bancos lo que primero hacen es buscar todas las alternativas para que el deudor pueda vigentearse, es la palabra que se plantea, ¿no? Que pueda modificarse los calendarios de pago. De manera de que lo que pudo haber sido un miedo inicialmente que esto fuera desbordado, la evidencia que tenemos que no ha sido así. Hoy día la competencia que hay en el sistema bancario es la más fuerte que yo he visto en 40 años. Podemos entrar en detalle a ello, pero ciertamente que a los niveles de las personas que pueden acceder dentro de ciertos rangos a crédito,
quiero volver a esta afirmación que estoy diciendo, pero existe una fuerte tendencia a quitar el cliente que está de un banco A a un banco B, poder ampliar lo que sea posible, pero dentro de lo que hoy día en la normativa permite. No conozco, no existen registros que nosotros conozcamos de que se use data que esté fuera de la legislación. De hecho, los bancos de la actividad más regulada que existe. Nuestra regulador, la CMF, hace inspecciones no de una semana, son de 4 a 6 meses que se queda en cada banco y hacemos una evaluación muy completa de todo el antecedente y de data disponible que es utilizada. Si hay alguna situación que esté de mal uso, hay que hacer la denuncia a la CMF y se tomarán las reglas del juego, se deben cumplir las reglas del juego en ese caso. Lo que sí quiero enfatizarles es que lo que nosotros evidenciamos, a ver, me debo ir a un ejemplo personal incluso. Hace 20 años nos tocó poder liderar la creación de microcréditos, la filial de microcrédito en Banco Estado. Y en esa época era posible dar crédito a los coleros, que son aquellos que se colocan en un compañito al final de una feria, ¿no? Y podíamos dar créditos porque habían condiciones de normativa que nos posibilitaban que ese crédito era sustentable. Se podía cobrar y se podía dar un nuevo crédito. Esa posibilidad de acceder era dignidad, no era un regalo, ¿no? Era dignidad entregada a ese pequeño deudor, muchas veces nuevo deudor en un sistema formal. Hoy día esa posibilidad se ve muy remota. No es posible dar crédito a los coleros y por eso han entrado los gota a gota colombianos. ¿Y qué nos sucede? ¿Por qué se ocurre eso? Básicamente porque tenemos legislaciones que en este tiempo, con buenas intenciones, no dudo de ello, pero sin embargo han generado una imposibilidad de que ese tipo de créditos tan pequeños, que tienen un costo de operación importante, el acceder a ese futuro cliente tiene un costo relevante, y sin embargo por créditos de 100.000 pesos, de 300.000 pesos, 500.000 pesos, no es posible. No es posible por la forma en que hoy día la normativa nos plantea. ¿Cómo sería posible? Construyendo una agenda que permita ampliar ese límite de los segmentos que operan entidades formales y contando con información básicamente que se tenga de ello. En definitiva, señor presidente, necesitamos como país, pienso, el avanzar a mayor inclusión financiera. No puede ser que estemos en la situación de tener organizaciones delictuales trabajando con chilenos. Y segundo, si hay algo que es posible verificar, que si hay alguna persona, alguna entidad que está operando fuera de la normativa, estamos disponibles para poder hacer una investigación más a fondo y poner los antecedentes frente a nuestro regulador. Nosotros no conocemos esta situación. Señor Mena, y creo que será materia de discusión de esta comisión la posibilidad de poder investigar más esta temática porque las denuncias que nosotros tenemos son verídicas. Le agradecemos su presencia y vamos a continuar con el señor, con la CONADECUS. Está el señor Luis Solís, a quien le damos la palabra. Tenemos después al señor Estefan Larenas, a la señora María Teresa Vial y al señor Arguello. Les pediría a los invitados que pudiésemos tratar de acotar lo mayor posible las intervenciones para que todos los invitados puedan participar. Muchas gracias. Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. No voy a usar cámara porque tengo mala conexión, entonces voy a privilegiar voz por cámara, señor presidente. ¿Ya? Bueno, para nosotros este proyecto de ley va en un sentido positivo porque lamentablemente las personas hoy día, los consumidores y las pymes se encuentran en una situación bastante crítica, una de las más críticas en la historia de nuestro país producto de la pandemia que hemos vivido. Al no haber otro tipo de mecanismo como por ejemplo en esta oportunidad
oportunidad del rechazo de un retiro de 10%, la gente no tiene efectivamente a dónde recurrir y cómo encontrar fuentes de financiamiento. Por tanto, entendemos como positivo porque primero sabemos que es temporal, no es algo que vaya a ser permanente. Por lo tanto, segundo, que no se extinga la deuda, o sea, las entidades financieras van a poder seguir haciendo las acciones de cobranza, pero le permite a usted a las personas, a los consumidores y a los pymes, que puedan acudir a otra entidad financiera a conseguir recursos en una situación, reitero, de mucha crisis. Creemos que nos afecta, como dice el señor presidente de la banca, porque en otras oportunidades ha sido el mismo argumento que se dio en la otra coyuntura y efectivamente no hubo una afectación. Tenemos que reconocer, y así también él lo entiende, que sobre todo en los créditos, los microcréditos, Chile hay una altísima tasa de devolución. La gente ha tenido un comportamiento absolutamente responsable. Buena parte de los retiros del 10% fueron a pago de deuda, lo acaba de reconocer el señor Mena. Bueno, segundo, otra cosa que también tenemos que entender, que los créditos, digamos, además también las entidades financieras, en muchos de ellos los tienen securitizados, así que por lo tanto tampoco corren el riesgo de perder esos dineros, ¿ya? También hay que indicar que ha sido bien histórico que cuando hay momentos de crisis económica, las instituciones financieras no están a la altura, ¿ya? ¿Qué es lo que ha tenido que suceder? Ha tenido que venir el Estado a estimular para que efectivamente, sobre todo lo que más implica a nosotros que tiene que ver con las pymes, ha tenido que ser el Estado a través de los FOGAP, de los FOGAIR, que ha colocado los incentivos para que las entidades financieras concurran, digamos, a apoyar. Entonces, no se trata de que cuando la economía está bullante, ahí se sobreendeudemos a las personas, y cuando efectivamente tenemos que acudir por un momento de crisis, ahí la entidad financiera no se encuentra, ¿ya? Quiero aclararle al señor Mena, digamos, que a propósito del último ejemplo que da de los coleros y de la inclusión financiera, que cuando se crea Banco Estado de Microempresas hace más de 20 años, el primer acuerdo que se firma es con la Confederación Nacional de Ferias Libres, con la SOF. Me tocó ser 7 años gerente y jamás se le dio un crédito a los coleros. Lo que se le entregaron fueron créditos a los comerciantes feriantes patentados, tenían que tener una patente comercial, y ahí Banco Estado generó una metodología muy inteligente de medir a las personas, y todos esos créditos han sido devueltos, ¿ya? En más de un 98%, incluso hoy día muchos comerciantes feriantes, Banco Estado hasta le ha entregado créditos hipotecarios, ¿ya? Así que en ese sentido se reconoce, digamos, que efectivamente fue una medida inclusiva, pero no al nivel de entregarle a los coleros. En ese sentido el Banco Estado hoy día hasta se protege de efectivamente, porque ahí hay un peligro de encierro, digamos, no puede identificar a la persona, no hay un domicilio, como en el caso del comerciante feriante patentado. Termino, señor presidente, indicando, y estoy muy de acuerdo con la Parece que se muteó, puso silencio, no se escucha. Perdón. Ahí. Voy terminando, señor presidente. Quiero solamente indicar que estoy muy de acuerdo con el comentario que se hizo respecto de que la ausencia de que este proyecto no vea la luz, ¿ya? Que reitero, es temporal y es muy acorde a la situación de crisis que estamos viviendo, ¿ya? Efectivamente puede arrojar a que cientos de miles de personas en la desesperación tengan que acudir al crédito informal, y que, como bien lo dijo el señor presidente de la banca, mucho de ese crédito raya en la delictualidad, ¿ya? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Luis. Le vamos a dar la palabra al señor Estefan Larenas. Muy buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la comisión, señoras. Muchas gracias por esta invitación. Nosotros vamos a ser breve para decir lo siguiente. Primero, nuestra minuta ya fue enviada a la Secretaría, si es que señores y señoras parlamentarios quieren tener más información. ODECU
Nuestra organización ha tenido un trabajo sostenido en materia de sobreendeudamiento de consumidores de más de 20 años. Tuvimos una página que se llamaba misdeudas.cl. Parte de este trabajo contribuyó a la transformación de la ley de quiebra en la ley de insolvencia y reemprendimiento, actualmente en proceso de modificación. Actualmente en proceso de modificación en el Senado en segundo trámite constitucional. Entre otros, los motivos para su nueva reforma es hacer más accesible a personas consumidoras y sobreendeudadas. Como ya se ha dicho, han habido problemas del acceso a lo que es la ley de quiebra. Asimismo, en materia de protección al consumidor, han sido objeto de reforma a la ley de protección de 1997 en materia de cobranzas extrajudiciales, en materia de protección al consumidor financiero en general y recientemente en la reforma pro consumidor a través de la inclusión de la noción de crédito responsable. Sin embargo, la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra un consumidor sobreendeudado exige una adeudada revisión del marco normativo, en la línea de lo que señala el programa del actual gobierno. En ese marco, el boletín 14888 se hace cargo de los efectos económicos de la pandemia. Estamos hablando de una situación crítica de nivel mundial. Se hace cargo de los efectos económicos y sus medidas de confinamiento, que compartimos no solo por los efectos normativos de la información negativa en materia financiera, esto es la morosidad, sino también por el uso contrario a esta normativa que se realiza de estos datos personales de los consumidores, amparados principalmente en la existencia de una agencia de protección de los datos personales, cuestión que ya ha sido objeto del proyecto de reforma de la ley 19.628, actualmente en segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados. Si hay deuda que tiene el país con la información, el flujo de datos personales, es la agencia que se remonta al primer gobierno de la señora Bachelet. Esa es una deuda, igual como otra que mencionaba el señor presidente de la banca, señor Mena, que es la deuda consolidada. Es decir, son dos deudas que hacen hoy día la necesidad de activar un proyecto de esta naturaleza para atender las necesidades que ha creado una situación crítica como la que hemos vivido. Entonces, al respecto, en nuestro proyecto de carácter de asociación de consumidores, nosotros sugerimos que esto se establezca como una norma de carácter permanente, más que la sola referencia al periodo temporal, me refiero al periodo crítico, que se active ante ciertos supuestos como pueden ser los estados de excepción constitucional que superan un cierto umbral de duración, de manera que su aplicación sea directa y automática y no requiera la tramitación de una nueva norma, como sucede en este caso. Es decir, la activación en el caso, reitero, de excepción constitucional que superen un cierto umbral de duración. Y luego dejar constancia que en el proyecto de ley o de la historia de esta ley, la aplicabilidad de lo establecido en el artículo 15 bis de la ley 19.496 respecto de esta norma. La ley pro consumidor de larga tramitación en diferentes comisiones de economía establece la competencia del CERNAC en la vigilancia de esta norma respecto de los datos personales de los consumidores en el marco de las relaciones de consumo. Reitero que evidente que tenemos una deuda como país de una agencia de datos personales, por lo tanto la ley de Proconsumidor se ha hecho cargo transitoriamente y ha delegado en el CERNAC la facultad de su vigilancia. Y la otra es obviamente la deuda consolidada que también hace rato que se viene discutiendo. Muchas gracias, señor presidente. Eso sería nuestra presentación.
Muchas gracias, siempre será un gusto poder escuchar a los consumidores. Queremos darle la palabra a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, señora María Teresa Vial. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, que es una entidad gremial que agrupa a 2.400 empresas, quiero agradecer la invitación y especialmente la atención de todos ustedes para nuestros comentarios y nuestras observaciones. El proyecto, tal como está, impone, sin contraprestación ninguna, a pymes, tiendas, retail, comercio, la obligación de eliminar la data de sus deudores, en forma genérica, sin requisitos ni límite temporal, por deudas que sean inferiores a 2,5 millones de pesos, por el solo hecho de encontrarse impagas al 30 de abril del 2022. Entendemos que eso puede reformarse, pero eso nos parece bastante malo, digamos. Voy a introducir brevemente nuestras conclusiones, después le voy a dar la palabra acá a mi compañero Francisco Argüello, que les va a entregar un poco de data con la cual podemos llegar a las conclusiones que llegamos, ¿sí? Sí, la palabra tiene que solicitar autorización porque la invitada es usted. Señor presidente, creo que los invitados somos los dos, por lo que tengo entendido, aparecíamos ahí los dos, Francisco Argüello y yo. Pero sí, pero sí, por orden de la comisión, está bien. Le damos la palabra al señor Argüello. Sí, si me permite, primero hacer una pequeña introducción, bien cortita, y después le presentamos el par de gráficos que queremos mostrar, que no se han mostrado, cosa de poder sumar aquí más antecedentes, si es posible. Autorizada, señorita. Sí, muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. Ya, bueno, como gremio primero, y para ser bien transparente, estamos muy orgullosos de administrar el boletín comercial y lo administramos con éxito desde el año 1928, cuyo aporte al crédito y al orden público económico podemos resumir en 3 grandes pilares. Primero, certidumbre. Segundo, justicia. Y tercero, libertad. Estos 3 grandes pilares creemos que se debilitan con este proyecto y en algunos casos gravemente se ven perjudicados, ¿sí? Especialmente a quienes necesitan un sistema robusto para poder requerir crédito en la próxima etapa de la economía, que al parecer no se viene demasiado fácil para los que más lo requieren, ¿no? Primero, certidumbre. ¿Por qué certidumbre? Porque la publicación de deudas impagas ha otorgado al sistema certidumbre para el otorgamiento de crédito y facilidades de pago para quienes lo requieren. Este sistema ha propiciado, sí, el desarrollo económico y el acceso a las personas y hogares que han podido acceder a bienes que sin crédito sería mucho más difícil o realmente no podrían acceder a ellos. La información publicada permite acotar los riesgos de pago y, por tanto, entregar mejores condiciones a quienes lo requieren. Y también, y esto es súper importante, premia el esfuerzo de quienes, frente a dificultades que los han hecho caer en incumplimientos, han aclarado sus registros renegociando deudas o han hecho un tremendo esfuerzo para cumplir con sus obligaciones. Nos parece que este proyecto desconoce el valor de ese esfuerzo, que muchos hogares han cumplido con sacrificio sus obligaciones, lo que les ha permitido acceder a mejores condiciones cuando requieren crédito. Entonces este proyecto para nosotros introduce incertidumbre. ¿Por qué? Por la falta de información, que va a afectar especialmente a quienes requieren créditos pequeños, ¿sí? Porque no van a tener otras garantías que ofrecer para optar a un crédito con buenas condiciones. O sea, la gente que va a requerir crédito, que ya fue, que con el retiro de su fondo de pensiones, como dice don Luis Solís, hizo un esfuerzo tremendo y pagó sus deudas, tiene cómo demostrar que no tiene deudas por 2,5 millones de pesos, que no tiene ninguna deuda porque hicieron un esfuerzo tremendo y frente a dificultades económicas que van a venir probablemente, esa persona puede demostrar, mire, sabe, yo hice un esfuerzo tremendo y no estoy en ninguno de esos registros. Quienes requieren créditos millonarios, por supuesto, van a tener otras garantías que demostrar, van a tener otras facilidades. Francisco va a compartir con ustedes ahí algunas cifras para que mostrarles cómo la gente con
las personas, los hogares, con sus retiros de fondos previsionales, pagó sus deudas. Y eso tiene un valor, y tiene un valor muy importante. Entonces hablamos primero de certidumbre, luego de justicia. ¿Por qué no nos parece que este proyecto sea un proyecto que aporte justicia al sistema? No, es porque no es solo el sistema financiero ni los bancos los que se benefician con las publicaciones, sino también las millones de personas, de nuevo, que han cumplido con sus obligaciones, que no tienen forma de demostrar que no están en un registro por ningún monto, que no tienen esa posibilidad. Y esas personas que necesitan créditos pequeños van a ser empujadas en muchos casos a solicitar estos préstamos informales que carecen de las mínimas protecciones legales, no solamente en cuanto a sus condiciones, y aquí se ha hablado bastante, sino también en cuanto a su forma de cobro. También, por otra parte, tenemos a las pymes, a los centros deportivos, al comercio en general, al retail también, que deben asumir a su costa una verdadera expropiación financiera sin indemnización, ya que bajo el apercibimiento de multas o de acciones legales van a tener que eliminar o suprimir, eso entendemos que se puede cambiar, pero que no van a poder cobrar en el fondo esos créditos. Y tenemos una situación en que muchas pymes y muchos comercios lo han pasado realmente muy mal en esta época y necesitan poder recuperar, son acreedores de montos que se les deben. En todo caso, si no pasara eso, digamos, si no se elimina de esas fuentes, digamos, y pueden cobrar esos créditos, de todas maneras tenemos que tener muy claro que después de la pandemia en el Poder Judicial tenemos un atochamiento muy, muy importante. Y eso se traduce en mayores costos para cobrar esas acreencias y también en mayores costos para los deudores finalmente, porque se les van a cobrar multas más elevadas. Entonces se debe tener muy presente además que la posibilidad de comunicar estos impagos muchas veces se transforma en un disuasivo que a quien puede pagar o no pagar sus compromisos para que en definitiva las pymes también puedan tener el crédito que es de su propiedad. Entonces, este proyecto es injusto también. Es injusto con quienes sí pagaron sus deudas y es injusto con quienes son acreedores de esas deudas. Finalmente, también creemos entonces certidumbre, justicia, libertad. ¿Por qué libertad? Porque las personas son las dueñas de sus datos y no nos parece apropiado que sea una ley la que le quite el valor al dato que puedo demostrar, en el fondo, que yo no estoy en ciertos datos, digamos, de impago. Debemos trabajar en una nueva institucionalidad de protección de datos en Chile que permita a las personas obtener el real valor de ellos, pero borrarlos de un plumazo más bien niega o expropia a las personas que cumplen y que aclaran del valor de ese cumplimiento y de esa aclaración. Ellos son los dueños de los efectos positivos de su comportamiento y los estamos dejando sin herramientas de prueba respecto de ese buen comportamiento. De todas maneras, y sin lugar a duda, y creo que aquí todos estamos en lo mismo, todos empatizamos con la búsqueda de soluciones para las familias que atraviesan de dificultades económicas. El sobreendeudamiento es tremendo, lo tenemos muy claro, es tremendo tener que acudir al crédito informal, tremendo, pero por favor no arrastremos a más personas a esa realidad. Personas que hicieron un esfuerzo enorme por pagar sus deudas y que probablemente van a requerir crédito en los meses que se vienen. A continuación, Francisco, por favor, si podrías mostrar los datos que tenemos. Buenas tardes, señor presidente. Gracias, presidenta. Voy a compartir una breve presentación. Entiendo que la ven, por favor, confirmar. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque gran parte de los comentarios, de las opiniones que se han dado concuerdan con nuestra presentación. En primer término, queremos, a modo de resumen, decir que en opinión de la Cámara de Comercio de Santiago, este es un proyecto de ley, primero genérico, porque en la práctica producirá un borronazo de deudas impagas, injusto e impositivo,
porque la ausencia de información impide discriminar entre quienes se han esforzado por cumplir sus obligaciones y quienes no lo han hecho, y a nuestro entender también es extemporáneo, ya que no responde a la actual coyuntura económica. Para desarrollar cada uno de estos puntos, ¿por qué pensamos que es un proyecto de ley genérico? Porque efectivamente obliga a los responsables de los registros banco de datos a eliminar las obligaciones sin más requisito que se encuentren impagas al 30 de abril. Por ejemplo, no pone límite retroactivo en el plazo, por lo tanto estaríamos hablando de los 5 años de vigencia que impone la ley, se tendrían que borrar y no serían deudas producidas por situaciones puntuales, tal como el estallido social, tal como la pandemia. Simplemente se borran y eliminan, como veremos más adelante, las obligaciones que están impagas al 30 de abril. Tampoco especifica banco de datos, simplemente habla de banco de datos de información referida a la ley 19.628, y si circunscribe a esa ley hay que entender que quedan fuera las pymes. O sea, no estamos hablando de un proyecto de ley que afecta únicamente a las personas naturales. Por lo tanto, bajo ese entendimiento que se ha hablado latamente en esta tarde, los bancos de datos públicos como la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, la CMF, Registro de Deudores de Pensiones Alimenticias, Registro Multa al Tránsito, todos ellos registran deudas impagas, se deberían ver en la obligación de borrar esta información. Y obviamente los bancos de datos privados como bancos, casas comerciales, cajas de compensación, tendrían que hacer lo mismo. Y adicionalmente entender que si aún no queda claro esto, el mismo proyecto prohíbe la posibilidad de informar al titular de los datos sobre estas deudas. Por lo tanto, en esto nos afirmamos para decir que en la práctica este proyecto producirá un perdonazo de deudas más que una obligación de no comunicar información. En segundo término, decimos que es un proyecto de ley injusto e impositivo. ¿Por qué? Porque la ausencia de información impide discriminar entre quienes se han esforzado en cumplir sus obligaciones y quienes no lo han hecho. En el fondo, este proyecto de ley estaría abandonando a millones de personas que se han preocupado de cumplir sus obligaciones y, consecuentemente, verán restringido y encarecido, con mayores tasas y una oferta más restrictiva, el acceso al crédito formal. Fomenta la desbancarización y el desarrollo del crédito informal, como lo dijo el señor presidente de la Asociación de Banco. Favorece el sobreendeudamiento de las personas que se busca beneficiar. Hoy día podemos decir que este registro es el termómetro. O sea, las personas que supuestamente están sobreendeudadas tienen anotaciones en los registros. Si, producto de una ley, se eliminan esas anotaciones, eventualmente esas personas, digo eventualmente, podrán acceder a mayor crédito creándoles un tremendo problema, porque si ya estaban sobreendeudadas, se van a sobreendeudar aún más. Debilita la cultura de pago y el comportamiento comercial de los deudores. Como bien se ha dicho, Chile aún tiene un comportamiento de pago, yo diría que ejemplar. Mucho, y es cierto, de los retiros fueron orientados a pagar deuda. Y finalmente, a nuestro entender, conculca el derecho de los titulares de los datos. Nosotros entendemos, y como se ha dicho siempre, que los titulares de los datos son los dueños, por lo tanto ellos deberían decidir cuándo, cómo y a quién se los entregan. Este proyecto de ley no contempla la posibilidad de que los titulares renuncien al beneficio de la ley como lo han contemplado otros proyectos de ley anteriores. Y finalmente, en beneficio del tiempo, entendemos que es un proyecto de ley extemporáneo, ya que no responde a la actual coyuntura económica. Efectivamente, apunta en la dirección contraria del proyecto de ley que crea el registro de deuda consolidada, que se ha hablado aquí también en esta tarde, boletín 14743, que fue analizado por esta misma comisión en diciembre del 2021 y que busca justamente la consolidación de más información de manera a tomar mejores decisiones y combatir el endeudamiento. Un proyecto como este va en la dirección absolutamente contraria al prohibirla e incluso obligar a borrar la información. Y adicionalmente, en la sesión pasada de esta misma comisión, el Ministerio anunció también, el Ministerio de Hacienda, que el nuevo gobierno estaba también tendiente a sacar una iniciativa como esta. Segundo, los niveles de morosidad, como se ha dicho, en créditos bancarios son históricamente bajos. Perdón. Son históricamente bajos.
tenemos aquí una gráfica que es de la Asociación de Bancos, donde se ve que, si bien es cierto, el crédito consumo se está viendo una leve alza en el último tiempo, aún estamos a niveles históricamente más bajos de los últimos 30 años. Se mantienen altos saldos, tengo un problema aquí. Se mantienen altos saldos en cuentas corrientes y cuentas vistas, aún producto de los retiros y ayudas fiscales. Esta es información extractada del Banco Central, donde se ve que el nivel de cuentas vistas y el nivel de saldo en cuenta corriente prácticamente duplica o triplica lo que era a enero del 2019, antes de los beneficios. Incluso la caída, según el Banco Central, de los últimos tiempos se debe a que esos excedentes en cuentas corrientes, cuentas vistas, se están destinando al ahorro, lo que habla muy bien de los chilenos. Adicionalmente, un tema que podemos hablar con conocimiento, la cantidad de RUT en el boletín comercial es inferior a los niveles anteriores al estallido social. Aquí, como se puede ver, a enero del 2019 habían 3.900.000 RUT y 22.200.000 documentos. A marzo de este año hay 3.600.000 RUT y 20 millones de documentos. Y finalmente, indicar que hace menos de un año, en julio del 2021, en esta misma comisión se discutió el proyecto de ley el proyecto de ley que refundía 6 boletines y que en el fondo modificaba la ley de 2028 para prohibir la comunicación también de datos económicos por un periodo determinado. En esa oportunidad se escuchó a la CMF, se escuchó al Banco Central y se escuchó a la BIF, y el proyecto quedó en statu quo. Entendemos que en menos de un año la situación no ha cambiado tanto como para insistir en el desarrollo o en la tramitación de un proyecto como este. Eso, señor presidente, agradezco el tiempo. Si hay alguna pregunta, con gusto estamos dispuestos a aclararla. Muchas gracias, señor Argüello. Vamos a ofrecer la palabra. Señor Lavín tiene la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta, algo muy puntual a Francisco, a la señora María Teresa, respecto a los 3.600.000 RUT, ¿cierto?, que hoy día tienen morosidad. ¿Tiene la cifra de cuántos de ellos tienen una morosidad menor a 2,5 millones, para saber cuántas personas serían beneficiadas con esta ley? Efectivamente, nosotros hicimos una simulación del impacto que este proyecto tendría en la base de datos, considerando como si la fecha de publicación de la ley fuera el 21 de abril, y estaría beneficiando al 85% de los RUT. Sigue la palabra ofrecida, diputada Ana María Bravo. Muchas gracias, señor presidente. Hacer una consulta a la señora María Teresa Vial. ¿A qué se refieren cuando hablan de perdonazo? Porque esto es la eliminación de un registro, pero de todas formas se puede continuar con la cobranza judicial. Entonces, ¿por qué hablan de perdonazo? Gracias. La verdad es que, si seguimos con el proyecto tal como está, la verdad es que el proyecto habla de eliminación. Entonces, si tenemos la eliminación de todos los antecedentes, no se puede continuar con la cobranza porque no se tienen los datos para poder hacerla. Ese es el efecto, digamos. Ahora, usted tiene razón que, por supuesto, mucha de esa deuda está en cheques o facturas,
pagarés, y eso podría hacerse, pero cuando no se tienen, cuando se está obligado a borrar todos los datos del deudor, es imposible lograr hacer ese cobro. Ahora, si el proyecto se reformara en eso y no se necesitara de todas maneras, o sea, no se obligara a eliminar los datos, de todas maneras tenemos que considerar que estamos con problemas de atochamiento en la justicia y que en el fondo nos estamos quedando sin una herramienta de cobro que es la posibilidad de publicar esto en el boletín comercial. Respecto, perdón, si puedo, respecto del dato que decían que cuántos RUT se verían beneficiados, son el 85% de los 3 millones y tanto de personas que están en este minuto publicadas, pero tenemos que considerar que tenemos una población bastante más grande de 3,5 millones de personas que no están publicadas porque pagaron sus acreencias y con mucho esfuerzo, la verdad, con mucho esfuerzo, Gracias. las ayudas y eso. Perdón. Diputada Cid tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, preguntar, yo creo que el mismo caso de María Teresa, de ella misma, no entiendo esa parte que si se elimina el registro del DICOM, se eliminen los datos de la persona, los datos de la deuda. ¿Cómo? Sí, yo quiero solamente dejar claro... Perfecto. No, son registros de deudas. Sí, yo creo que en eso, y para su tranquilidad, señora María Teresa, jamás nadie, supongo, en esta comisión, ni ningún diputado razonable estaría pidiendo que se pudiese condonar las deudas, más aún deudas con las pymes. Este proyecto además dice relación con registro de datos, fundamentalmente de entidades financieras, no así del registro propio que pueda tener alguna empresa o alguna pyme respecto de su propio deudor. Indudablemente además esto extingue los boletines comerciales y los registros financieros, no los distintos documentos que pueden existir para el cobro, porque la verdad es que nadie hace un cobro de una deuda mediante el boletín de DICOM, eso no existe, sino que existen, cuando tú vas a hacer el cobro de una deuda, tú lo haces con otro tipo de documentos, por lo cual, para su tranquilidad y de la gente que nos puede estar escuchando, al contrario, esta medida lo que busca es beneficiar a las pymes, es beneficiar a los pequeños comerciantes que hoy día, por diversos motivos y por estar en algún tipo de registro de morosidad, hoy día no logran acceder a distintas oportunidades que se van presentando. Eso. ¿Me permite, señor Sí, presidente? tiene la palabra. Mire, el proyecto de ley habla de eliminar y después habla de registros de datos, pero no hace esa distinción. Y en todo caso, incluso si la hiciera, ¿cómo las personas que hicieron ese esfuerzo y que van a requerir créditos y que no tienen otro tipo de garantías que demostrar para mostrar su buen comportamiento van a acceder a ese crédito? Esa es nuestra principal preocupación, porque es gente que la verdad que lo que tiene para demostrar y para poder acceder a crédito formal, de nuevo formal y de buena calidad, es que no están en esos registros. Y esos son los no sé cuántos millones que no son estos 3 millones y medio de personas, el 85% de esos 3 millones y medio de personas. Compartimos la desesperación de toda la gente que está sobreendeudada, lo entendemos, creemos que tenemos que buscar herramientas para hacernos cargo de ese sobreendeudamiento, pero nos preocupa que este proyecto arrastre a un montón de personas que son vulnerables y que están con bastante dificultad accediendo a este crédito formal a un crédito informal. Esa es nuestra preocupación, es nuestra preocupación real. La preocupación, señora María Teresa, y creo que sin duda alguna será materia de discusión de este proyecto de ley, el hecho de cómo, por decirlo de alguna manera, cómo premiamos a la gente que tiene un buen comportamiento bancario también, y creo, compartiendo el espíritu de lo que usted expresa, que creo que no es para nada incompatible con el proyecto de ley. ¿Más preguntas? Ha pedido la palabra el señor Luis Solís.
Sí, mire, Señor Mena, bueno, lo que está claro es que no está, y ya se ha dicho en varias ocasiones y debe quedar redactado, así que no se está hablando de eliminación. Por lo tanto, las instituciones financieras van a poder hacer las acciones de cobranza. Así fue además en las dos ocasiones que se mencionaron anteriormente, ¿ya? 2002, 2012, así fue, ¿ya? Esto ayuda absolutamente a la pyme, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que cuando una pequeña empresa tiene una deuda con una entidad A, ¿ya? Con esta medida, que es una medida temporal, ¿ya? Y que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, con esta medida puede ir a una entidad B y esta entidad B le puede prestar y colaborarle y sacarlo del momento en que se encuentran. Y tampoco hablemos de los sobreendeudados, porque pueden ser personas que no necesariamente estén sobreendeudados, pueden ser personas que tienen una deuda, ¿ya? Y que se encuentran sumamente complicados por el tema de la pandemia, pero no necesariamente sobreendeudamiento, ¿ya? Y simplemente y sencillamente que no han podido cumplir, ¿ya? con el cumplimiento del crédito de forma normal, fueron informados al boletín comercial, ¿ya? Y por lo tanto se encuentran en una situación compleja y esta ley les podría sacar de ese minuto, pero ellos no dejan de deberle a las instituciones financieras. Eso tiene que, por lo tanto, así como vamos a eliminar la palabra, vamos a sacar la palabra eliminar ya del léxico, también tenemos que sacar la palabra perdonazo, porque no fue perdonazo el 2002, no fue perdonazo el 2012 y ahora tampoco va a ser perdonazo. Muchas gracias. el diputado La Carrera me ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo me pregunto si este proyecto de ley no terminará siendo que pagan justos por pecadores o los cuidadosos que están matan al señor cura. Porque realmente lo que aquí ocurre es que cuando hay asimetría en la información, es decir, dos agentes de mercado, una pyme, tiene cero acceso a información y una empresa grande tiene todo el acceso a la información, no de DICOM que se pretende borrar, sino que de múltiples bases de datos e inteligencia artificial sobre la cual las grandes empresas entregan crédito, cosa que no accede una pyme. En el fondo, el que sigue descremando los mejores clientes del mercado es el empresario grande y el que se queda con los clientes morosos o que tienen problemas es el que no tiene acceso a información. Es como la cola del retail, por decirlo así. Y creo que en el fondo este proyecto tiene una súper buena intención, pero la aplicación práctica es que termina perjudicando a la pyme en lugar de ayudando a la pyme. Y genera una asimetría también respecto de quienes han cumplido sus compromisos oportunamente, de quienes no los han podido cumplir por muchas razones. Yo creo que al final estas buenas intenciones lo que termina siendo es que hay un arbitraje de información potente en favor de las grandes empresas y una desintermediación tremenda de las pymes. Muchas gracias, señor presidente. Solo un pequeño reparo, diputado de La Carrera. Yo entiendo que no hay pymes claro, el ejemplo sería bueno si hubiese alguna pyme que da crédito. Yo entiendo que las pymes no otorgan crédito, ni son las entidades financieras grandes y creo que estas entidades, salvo casos muy acotados de entidades que tampoco podríamos asociarlas como entidades que son que califiquen de pymes. Entonces creo que sigo insistiendo que creo que el proyecto de ley protege a las pymes por sobre perjudicarlas. Presidente, el diputado Ramírez está solicitando la palabra y después le vamos a dar la palabra al señor Mena y al señor Arguello. Gracias, presidente. Creo que hay varias aseveraciones o argumentaciones tanto falaces respecto al proyecto. Me cuesta entender cómo efectivamente las personas que hayan cumplido efectivamente el pago de sus deudas se vayan a ver perjudicadas. Precisamente el proyecto busca eliminar del registro a quienes tengan deudas impagas. Quienes pagaron no se van a ver afectados y precisamente la banca o el retail va a poder tener conocimiento perfectamente de su buen comportamiento. Es que no están involucrados en el proyecto, se habla de deudas impagas,
no de quienes ya pagaron. Si quienes pagaron no van a estar contemplados en este proyecto. Y segundo, creo que es importante recalcar una cosa. O sea, efectivamente, acá se está hablando respecto a la información, no de la deuda misma. El título ejecutivo, el pagaré, va a seguir vigente para efectos de la ejecución en este caso y de los procedimientos ejecutivos, valga la redundancia, que se puedan realizar en los tribunales de justicia. Lamentablemente, y ahí algún orador manifestaba el retraso en el Poder Judicial, bueno, es parte de la inequidad del acceso a la justicia. Efectivamente, todo, no solamente para ellos, sino que para la gente común y corriente, efectivamente existe un retraso en el acceso a la justicia y en este tipo de procedimientos, pero van a mantener en este caso el derecho a su haber para efectivamente ejercer las acciones judiciales correspondientes. Yo creo que en definitiva el proyecto, como lo han planteado también, no es algo nuevo, ya se ha aplicado o se ha legislado en sentidos similares, y en definitiva creo que va por el sentido correcto, a objeto de alivianar la carga, en definitiva, a mucha gente que efectivamente se ve comprometida con esta situación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. Le damos la palabra al señor Mena, que me ha solicitado la palabra, y después le vamos a dar a la diputada Valls. Gracias, presidente. Solo en forma breve, algunas frases para reafirmar los elementos que entregamos como contenido de informes, de estudios académicos al respecto. La primera es que hacemos atención respecto al verbo eliminar, que tiene implicancias legales. No voy a extenderme en los argumentos, pero nuestra sugerencia es que se analice, porque la palabra eliminar es la que genera implicancias legales, y en nuestro caso somos absolutamente cumplidores como institución financiera de la ley y de la norma. Yo mencioné que necesitamos gestionar los datos, y si los tenemos eliminados, ahí está el problema legal. Segundo, es que el problema cuando se elimina, se quita del sistema de información, no voy a usar la palabra eliminar, pero se quita del sistema de información, es que igualamos a los que pagaron versus los que no han pagado. Y esto es el problema en definitiva. Si en 2 meses más el proyecto termina y es aprobado, bueno, quedaron igual de condiciones los que tuvieron dificultades con los que sí pagaron. Y eso es un retroceso en términos de la calidad de la información para poder tomar nuevas decisiones de crédito. Eso está, y por eso también entregamos los antecedentes completamente estudiados en la historia de nuestro país, con evidencia como la que entregamos, y además en términos académicos a niveles mundiales, la necesidad de contar con más información, no con menos información. Tercero, señor presidente, como he sido eludido anteriormente, me permito entregar antecedentes de la información, de los argumentos que entregamos. La primera es que la banca en Chile tiene un comportamiento que yo diría fue muy destacado. Y por supuesto, cada uno de nosotros puede tener opiniones distintas, obviamente. Lo que no debería de ser que hubiesen datas distintas. ¿Cuál es la data que tenemos al respecto? La banca chilena reprogramó los stocks de deuda, reprogramó más del 30% de la cartera. Eso está entre los países que más reprogramaron en el mundo. No hay, salvo Perú, que está semejante a nosotros, otro país en Latinoamérica. Y al mismo tiempo se entregaron dinero nuevo, no sobre dinero anterior, sino dinero nuevo por $25.000 millones, que está dentro de los, en Latinoamérica es el más alto. Y entiendo que a nivel mundial debe ser el segundo, en términos incluso en economías más desarrolladas que la nuestra. Esa es una primera afirmación. A mi juicio, aquí viene la opinión, es que esa es la data. Y a mi juicio, la banca sí estuvo a la altura y pudo acompañar a sus clientes, porque de hecho así lo están demostrando los saldos hoy día de comportamiento de estos clientes. Y la segunda afirmación que me permito plantear es que una persona hizo aseveración que conoció durante 3 años la experiencia de agrupaciones de comercio menor.
Señor presidente, fui 13 años, no 13 años gerente general de Banco Estado y me tocó liderar la creación y el desarrollo de la banca de microcrédito, la filial de microcrédito, como así la caja vecina y la cuenta RUT, entre otros, que fueron actividades de inclusión bancaria destacadas, hoy día mirando en perspectiva, destacadas, señaladas así por académicos también y a nivel internacional estudiados profundamente. Y lo que sí puedo señalar es que en el área de microcrédito, por supuesto, desarrollamos un criterio de cómo hacerlo. Y en ese caso, debo decir, a los coleros sí se les dio. Cuando digo colero, no estoy hablando de todo el universo. Por cada cliente que sí se le atendía, había otro que no se le atendía. El 50% de las operaciones fueron aprobadas. Lo reafirmo porque me parece que la data que estoy mencionando es la que hace fundamento respecto a las opiniones que se entregaron. Gracias, señor presidente. Señor Mena, tiene la palabra diputada Valls. Gracias, presidente. Bueno, mi aprehensión principal de este proyecto es precisamente el que puedan pagar justos por pecadores o que no hay una diferenciación respecto a los que hacen un esfuerzo para cumplir con sus compromisos financieros y los que no lo hacen. Y cuando mi colega acá dice que le cuesta entender por qué ocurriría eso, bueno, es porque esto tiene un efecto retroactivo, digamos, hoy día está la diferencia entre los que están en el registro y los que no están, pero cuando se borre todo, no vamos a saber quiénes son los que han pagado adecuadamente, oportunamente y los que no. Entonces, claro, ahí entra a los que van a entregar los créditos, a la banca, en fin, a quienes son los que pueden colaborar con algunos, o sea, las MIPYME o quien esté accediendo y solicitando esto, van a simplemente tener menos elementos para tomar decisión y bueno, ocurre aquí, han manifestado varios que van a encarecer el crédito, que es un tema de ellos, digamos, pero yo creo que va a ir por esa línea, digamos, porque se van a querer asegurar, porque hay un riesgo mayor que no van a poder medir en a quienes tienen como eventuales mejores pagadores y quienes no. Entonces, mi aprehensión principal en todo lo que he escuchado atentamente va por esa línea, por el tema de poder, cómo se diferencia quienes sí pagan y quienes no, aun cuando los que no pueden ser por razones de dificultad, de todo lo que hemos pasado, pero también podría ser por irresponsabilidad y porque simplemente acostumbran a tener un comportamiento más rebelde, digamos, en materia de asumir compromisos. ¿Y por qué veo el efecto? Estoy tratando de pensar en lo práctico, cómo esto puede afectar a terceros. Y por ejemplo, dado los montos además que tiene como base a quienes se le eliminaría, estoy pensando en qué ocurre cuando una persona que tiene una propiedad y la arrienda, que es el arrendador, y para arrendar, en algunos casos, a lo menos a mí me lo hicieron, me pidieron el certificado de deuda. Y cuando una persona no puede tener ese elemento, va a correr el riesgo. Bueno, ahora aprobamos una ley hace poco que protege un poco más las viviendas, digamos, los arriendos, los arrendadores. Pero, ¿qué va a ocurrir ahí si no tiene un elemento como tomar una decisión? Porque no tienes un comportamiento y puede ser que esas personas estén más allá de las razones, insisto, porque no voy a calificar éticamente, digamos, las razones, pero que puede estar 6 meses en una casa, 6 meses en otra, porque simplemente no paga. O sea, porque acostumbra un poco eso. O sea, estoy pensando en un efecto más allá de la banca necesariamente, en cómo esto puede también expandirse y al final desproteger a esa persona que probablemente tiene un pequeño capital, por ejemplo, para arrendar, por ejemplo, sea una vivienda, un local comercial, en fin. Eso, presidente, un tema que me preocupa en relación a este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada Baiza. Creo que respecto de lo de la ley, creo que usted bien lo decía, se ha aprobado un proyecto, una ley que permite el poder sacar rápidamente a los morosos. Está el proyecto de ley Devuélveme mi casa, entiendo. Y en segundo término, los boletines comerciales, el DICOM es uno de los elementos que se utiliza para el arriendo, no es el único. Normalmente el más importante de esto siempre son las liquidaciones de sueldo, y eso creo que genera un historial. Por otra parte, creo que indudablemente es importante, claro, el poder salvaguardar los intereses de los que sí cumplen, pero como bien decía el diputado Ramírez, creo que el proyecto no paga justos por pecadores, sino que más bien
el proyecto tiende a facilitar a los que están en este momento en el proceso de morosidad. Diputado Lavín, ¿me había solicitado la palabra? Sí, solo para afirmar el punto y poder hacer más visible en el fondo que realmente sí pagan justos por pecadores. Creo que es un error decir que no es así. Como decía el diputado Ramírez, finalmente la ley afecta solamente a los que tienen deuda, ¿cierto? No a los que pagaron. Pero en el fondo, al eliminar a los que tienen deuda, entonces en el fondo los deja a todos exactamente en el mismo plano. O sea, ahora no son buenos pagadores y malos pagadores, sino que son todos sospechosos. O sea, todos no sabemos si son buenos pagadores. Y en el fondo eso, en otra dimensión, afecta también lo que es la evaluación crediticia. Y cuando tú no puedes tener una buena evaluación crediticia, eso hace que los créditos tengan más riesgo. Y si los créditos tienen más riesgo, mayor tasa. Por lo tanto, si hay más riesgo, los créditos se van a encarecer para todos. Para los que son buenos pagadores y para los que son malos pagadores. Entonces, en esas dos dimensiones sí va a afectar un proyecto de este tipo a los que son buenos pagadores. Sí. Eso, presidente. Diputado La Carrera. Presidente, ¿usted ha tenido alguna pyme? Sí. Sí, ya. Porque yo he No tenido esperaba esa respuesta. yo he tenido varias pymes que después se han transformado en empresas más grandes y sí damos crédito. Sí, las pymes dan crédito. Yo no sé dónde saca usted que las pymes no dan crédito. Sí tienen cuentas por cobrar. Y por lo tanto, no, pero no nos ponerse referimos al crédito usualmente como uno conoce el crédito bancario. Como sino... yo he tenido pymes y he dado crédito a clientes y los almacenes llevan anotado en una libreta al vecino que le dieron crédito. Entiendo, pero no es el crédito que usualmente uno va y pide, présteme 1 millón, Y 2 millones lo que hay que de pesos. entender en esto es que lo que aquí ocurre es que al desintermediar la información, al tener menos acceso a información, el agente que otorga el crédito, el que está dispuesto a arriesgar la plata, cobra una mayor tasa y le va a ir a cobrar una mayor tasa a aquellos que pagaron. Entonces esto hace que las tasas de interés suban y esto solo beneficia a quien puede arbitrar esa información, que son los grandes. Entonces eso es lo que no entiendo. Yo entiendo el sentido profundo de querer ayudar a quienes están, pero no entiendo cómo arreglamos el pastel para los que van a haber encarecido su crédito, porque esto tiene un costo. Si estas cuestiones no son gratis, alguien termina pagando la fiesta. Y ese alguien que termina pagando son las mismas personas que queremos ayudar, solo que es de otro, el de la casa al lado. El mismo vecino de esa persona que termina perjudicado. Así que eso, muchas gracias, presidente. Sí, yo entiendo que este proyecto de ley se aprobó 2 veces ya, hace el 2002 y el 2012. Y la verdad es que nada de estas cosas que se dicen que podrían suceder acontecieron, y de hecho creo que en este periodo, en una parte importante, la última década hemos tenido tasas bajísimas. Entonces creo que sin duda alguna, entendiendo las distintas consideraciones que pueden existir al respecto y respetables puntos de vista, porque indudablemente a todos nos interesa que pueda ayudar a la mayor cantidad de gente, creo que estamos hablando hoy día de la misma gente del boletín comercial da un número de 3.600.000, solo en el boletín comercial. 3.600.000 son muchas personas, es una parte muy significativa del activo laboral de nuestro país. Entonces, cuando nosotros planteamos este proyecto, lo planteamos con ese espíritu, es ayudar a 3.600.000 chilenos, que no son los grandes, como se decía, sino son la gente más humilde, la gente que cuando no tiene acceso a estos créditos tiene que ir a pedirle un crédito ahí a un extranjero que le vende y que lo extorsiona y que le dice que si no le paga le va a cortar las piernas y un montón de situaciones que conocemos, que es la realidad de las personas. Entonces, nosotros lo planteamos como una segunda oportunidad para millones de chilenos, y en ese sentido creo que esta discusión, si bien es sana y se entienden todos los puntos, se entiende la posición de la banca, se entiende la posición del boletín comercial, pero creo que el trabajo de esta comisión, espero que podamos caminar para justamente poder sacar un proyecto de ley que sea favorable para estos 3.600.000 y que no afecte tampoco la vida del resto de los chilenos. Creo que ese tiene que ser el espíritu de trabajo y el espíritu también de esta comisión. Diputada Silva. Disculpe por su intermedio, yo la semana pasada no estuve. ¿El Ejecutivo se ha pronunciado a este proyecto?
Sí, yo hoy día, el Ejecutivo acá... ¿Pero no ha venido a la comisión a hablar sí, del proyecto? Vino Sí, el ministro Grau ya. Y la ministra Claudia Sangüesa, la subsecretaria, disculpe, de Hacienda. El ministro Grau dijo compartir el espíritu del proyecto, pero que tenía algunas situaciones que le gustaría conversarla al respecto. Yo hoy día también sostuve una reunión privada también con el ministro de Hacienda, en donde el ministro indudablemente también le parece que el espíritu del proyecto es el correcto, y indudablemente el proyecto tenemos que seguir conversando muchos de estos detalles para que justamente a veces por una palabra mal redactada no termine afectando a personas que queremos resguardar. Pero ese es el espíritu del gobierno y podemos volver a invitarlos. Yo creo que es importante invitar a la CMF para que pueda darnos su parecer y podamos seguir en esta discusión. Yo creo que sería interesante, ya que el Ejecutivo se manifestó con la preocupación, los colegas acá en la comisión han hecho sus reparos y obviamente es entendible. Si la gente que ha pagado y que ha sido responsable hoy día se hace un perdonazo, que es lo que pide el proyecto, creo que hay que ser muy riguroso en la forma. Entonces, tal vez dentro de la propuesta, de la conversa con el Ejecutivo y lo que ellos han propuesto, tal vez ellos deberían generar indicaciones o modificaciones al proyecto para que pueda seguir avanzando y sea viable. Indudablemente, siempre yo creo que uno tiene... la idea es uno hace una propuesta, nosotros hemos hecho una propuesta, y esa propuesta tiene que ser enriquecida para que pueda ser un buen proyecto de ley, y no un proyecto de ley que nos podamos sentir orgullosos como diputados de la Comisión de Economía, y no un proyecto que después tengamos cierta responsabilidad negativa hacia la gente. Indudablemente ese es el espíritu y creo que parte del trabajo legislativo que nosotros tenemos que hacer. En honor al tiempo, llegamos hasta acá, no alcanzamos a tratar el proyecto de ley. Le agradecemos a los invitados, muchas gracias por su buena disposición. Esperamos poder seguir conversando, tanto en esta comisión como de manera fuera de la comisión, poder conversando este proyecto de ley, así como todos los proyectos de ley que beneficien a la gente. Muchas gracias.